Bien, empezaré a hablar sobre el marco teórico, lo que implica propiedades, ensayos mecánicos en tipos de materiales. Empezaré hablando sobre el ensayo de flexión. Bueno, este ensayo es una prueba mecánica utilizada para evaluar las propiedades de flexión de un material, como es su resistencia a la flexión y módulos de elasticidad. Los ensayos de flexión implican la aplicación de una fuerza en el centro de la muestra del material, la cual está apoyada en sus extremos. Esta fuerza va a hacer que la muestra se deforme y esto va a resultar una flexión. Para poder realizar este tipo de ensayos se necesita que la muestra necesite estar de una forma rectangular o cilíndrica para que pueda ser realizado el ensayo con una respectiva máquina de ensayo de flexión. También cabe rescatar de que este tipo de ensayos son comunes en la industria y la investigación para determinar la resistencia y la rigidez de un material bajo una variedad de situaciones de flexión. Tenemos las propiedades de los ensayos de flexión, entre las cuales tenemos el módulo de elasticidad o módulo de flexión. Esta va a medir la rigidez de un material y cómo se relaciona con la pendiente inicial de la curva Galois de deformación en la región elástica. Su unidad se expresa en pascales o en megapascales. La fórmula es la que se muestra en pantalla sobre el módulo de elasticidad. También tenemos otra propiedad que es la resistencia a la flexión, que esta trata sobre que es el máximo esfuerzo de tensión que necesita un material para poder resistir antes de romperse. Cuenta con la fórmula de resistencia a la flexión es igual a 3 veces la carga de la fractura por la distancia entre los puntos externos sobre 2 veces el ancho de la muestra del espécimen por el grosor elevado al cuadrado. En cuanto a las gráficas de ensayo-flexión, la curva muestra cómo la carga de la fuerza aplicada varía en función de la deformación de la muestra. Cuando se llegue al punto de fractura, significa desde que nuestro ensayo de flexión ha sido terminado o concluido. Ahora hablaré sobre los materiales cerámicos. Bueno, los materiales cerámicos son conocidos por su estructura cristalina y su composición química compuesta por elementos tanto metálicos como no metálicos. A pesar de que presentan fragilidad a comparación con los metales y polímeros, también presentan resistencia a alta temperatura y también dureza. Entre sus propiedades tenemos resistencia a la flexión, que a pesar de que los materiales cerámicos sean frágiles, también cuentan con una resistencia a la flexión en aplicaciones específicas. Esto va a depender de factores como la microestructura y el procesamiento del material. Otra propiedad es la fragilidad. A pesar de que los materiales cerámicos presenten dureza, tienden a ser generalmente muy frágiles, puesto que tienen una tenacidad muy baja y tienden a fracturarse fácilmente bajo cualquier impacto de tensiones superiores a su límite de resistencia. En este caso tenemos una gráfica tensión-deformación en la cual podemos ver la gráfica frágil, que en este caso sería un material cerámico. Otra propiedad es la dureza. Los materiales cerámicos, por presentar esta propiedad que es la dureza, son resistentes a deformaciones plásticas y al desgaste. Cabe mencionar de que la dureza se mide en una escala que es conocida como la escala de Mohs. Tenemos una gráfica general sobre dureza y fuerza, ancho de la raya en newtons. Bueno, en este caso está en micrómetros. Otra propiedad, tenemos el módulo de elasticidad, en donde los cerámicos cuentan con un módulo de elasticidad alto. Esto quiere decir de que tienden a mantener su forma original bajo cargas aplicadas. Tenemos la gráfica carga máxima de formación. Es sobre cerámica de óxido, cerámica de nitruro 1 y cerámica de nitruro 2. Y tienden a tener un comportamiento lineal. Tenemos gráficas acerca de una comparación de propiedades mecánicas entre materiales. Tenemos el cerámico, el acero y el aluminio y el titanio. Y aquí podemos rescatar de que los materiales cerámicos tienden a ser más duros y tienden a tener mejor resistencia a la temperatura, mejor resistencia a la corrosión, a comparación con otros materiales como son el acero, el aluminio y el titanio. Cabe rescatar de que los materiales cerámicos tienen más propiedades, tales como la resistencia a la compresión, la resistencia a altas temperaturas, conductividad térmica, así como también baja densidad. Bien, ahora hablaremos sobre los ensayos de tracción. Los ensayos de tracción se utilizan para determinar cómo un material se deforma y se rompe bajo la acción de fuerzas de tensión o tracción. Estas pruebas son esenciales para comprender la respuesta de los materiales, cargas de estiramiento y evaluar su resistencia y ductilidad. Con estos ensayos podemos hacer cálculos de esfuerzos de tensión y deformación unitaria ingenieril, así mismo como la resistencia a la tracción, la elongación a la rotura y reducción de área porcentual, como se muestra en la diapositiva. Además, los resultados de un ensayo de tracción se pueden representar en una curva de tensión-deformación. Esta curva muestra cómo el esfuerzo
varía en función de la deformación a medida que se aplica la carga. La curva incluye en su gráfica una región elástica y un punto de rotura. El área bajo la curva nos proporciona información sobre la energía absorbida antes de la ruptura. Ahora veremos sobre los ensayos de dureza. El ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la deformación plástica localizada o rayada, de los cuales existen los ensayos de dureza Brinner y el de Rock. El ensayo de dureza Brinner se calcula dividiendo la carga aplicada entre el área de la impresión dejada de la superficie del material. Como se muestra en la fórmula, F sería la carga en kilogramos, D mayúscula el diámetro de F en milímetros, D minúscula el diámetro de la huella también en milímetros. Y una vez realizado el cálculo, las unidades vendrán expresadas en kilogramos por milímetro cuadrado. Ahora veremos sobre los ensayos de compresión. Los ensayos de compresión son pruebas que se realizan para evaluar la resistencia de un material a las fuerzas que tienden a reducir su volumen o comprimir. Estas pruebas son esenciales para determinar cómo un material responde a cargas de compresión y para identificar su capacidad de soportar tales fuerzas sin deformación excesiva. La resistencia en la compresión se determina mediante la relación entre la fuerza aplicada y el área de la sección transversal de la muestra. En la imagen a su izquierda se puede ver un ensayo de compresión a una muestra de concreto. Ahora hablaremos sobre los tipos de materiales. Mi compañera explicó sobre los cerámicos. En este caso vamos a hablar sobre los metales, polímeros y materiales compuestos. Los metales se caracterizan por su habilidad para conducir la electricidad y el calor y tienen una gran capacidad de ser moldeados sin quebrarse y su flexibilidad para estirarse en hilos delgados y con una alta resistencia a la corrosión. En cambio, los polímeros se componen de unidades estructurales más pequeñas conocidas como monómeros y se dividen en polímeros naturales. Los polímeros naturales se encuentran como el caucho. Algunas de las características comunes de este material es que son ligeros, tienen una alta durabilidad y su capacidad de aislamiento eléctrico. Los materiales compuestos, en su caso, se componen de dos o más componentes distintos, cada uno con propiedades únicas y diferentes, y se combinan para aprovechar lo mejor de cada uno. La combinación de estas dos componentes se hace para mejorar sus propiedades mecánicas y en comparación con los materiales individuales que lo componen. Algunos de estos ejemplos de este material se pueden ver como la fibra de carbono reforzada con polímero. Y acá tenemos un pequeño diagrama donde se muestran los materiales, los metales, cerámicos y polímeros, donde podemos observar que el material es compuesto, podemos tener de un metal con un cerámico, o también de un cerámico con un polímero, o de un metal con un polímero. Ahora pasaremos al punto 2.3, el cual es la evaluación estadística y su importancia con ejemplos. En primer lugar, comenzaremos con una pequeña introducción de lo que es la evaluación estadística aplicada. Este concepto como tal es que es una disciplina que se va a enfocar en el estudio y el análisis de datos con el propósito de poder presentar información de manera que nosotros podamos identificar patrones y tendencias. Este concepto abarca varias etapas muy importantes, las cuales son la recopilación de datos, el análisis de datos, la inferencia estadística, la interpretación de resultados y la comunicación de hallazgos. Su importancia como tal radica en que es el mecanismo que nos va a permitir determinar cuán sólidas o cuán exactas o cuán válidas van a ser las conclusiones que vamos a extraer de una información recopilada. En este caso va a ser información de nuestro proceso experimental. Podemos decir que la evaluación estadística desempeña un papel sumamente importante en el estudio que estamos llevando a cabo nosotros, ya que va a ser la clave para poder medir qué tan alta es la confiabilidad de los resultados derivados que vamos a obtener. Un ejemplo claro de esto es en la planificación y construcción de vías de transporte, ya que al diseñar una carretera es fundamental conocer datos demográficos sobre la población que reside en la zona que será conectada, ya que la cantidad de personas que vive en determinada región va a influir directamente en el volumen de tráfico que se va a esperar en la carretera. Ahora pasaremos a los elementos de la estadística que vamos a utilizar en el proyecto. En primer lugar tenemos el boxplot, o también conocido como diagrama de caja y bigotes. Esta es una herramienta gráfica muy importante, ya que nos va a proponer información detallada sobre múltiples aspectos de la información que tengamos, es decir, de nuestro conjunto de datos. Y las partes que tiene es, en primer lugar, la caja o box, que será la parte central del boxplot, del cual es este rectángulo. Se conoce como la caja y se extiende desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. El primer cuartil es el valor que va a separar el 25% inferior de los datos ordenados y el tercer cuartil es el valor que va a delimitar el 75% superior de los datos ordenados. La longitud de la caja va a representar el rango intercuartil, que sería la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil, y es básicamente el gráfico que muestra la dispersión
del 50% de los valores que se van a obtener. Y se utiliza básicamente para poder medir la dispersión de estos datos en la parte central de la distribución. Y podemos afirmar que cuanto más larga sea la caja, mayor será la dispersión intercuartil. En segundo lugar tenemos la mediana, que sería la línea en la caja. Básicamente es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, con el 50% de los valores por arriba y el 50% de valores por debajo de esta línea. La posición de la misma va a indicar qué tanta es la simetría o asimetría de la distribución que se tiene. Por último tenemos los valores atípicos, los cuales van a ser cualquier dato que se encuentre más allá de los bigotes y van a ser representados por puntos individuales. Si estos puntos se encuentran fuera de un bigote, pero dentro de 3 veces el valor del rango intercuartil desde alguno de los bordes del rectángulo, se va a considerar un valor atípico. Pero si el punto se encuentra más allá de 3 veces el valor del rango intercuartil, se va a considerar un valor atípico extremo. Y en ciertas situaciones se van a emplear puntos o gráficos distintos para representar este tipo de valores, ya que como se dividen en dos, es necesario identificarlos cada uno independientemente. Pasando a otro elemento que utilizaremos, tenemos la probabilidad acumulativa y las funciones de distribución acumulativa. Las funciones de distribución acumulativa como tal son funciones que van a describir la probabilidad acumulada de que una variable aleatoria sea menor o igual a un valor dado, y se va a representar de la siguiente forma: como la probabilidad acumulada de f de x va a ser igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a x, siendo x el valor dado inicialmente. Si graficamos nuestros datos, vamos a obtener lo que es la curva de densidad, la cual es una representación de la distribución que tengamos, y el área bajo esta curva va a representar la propiedad acumulativa. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre funciones de distribución acumulativa con probabilidad acumulativa? Y es que las funciones como tal vienen a ser la función que se va a establecer, y la probabilidad acumulativa es netamente el valor que se va a obtener a partir de esta función de distribución. Luego tenemos la prueba de hipótesis, la cual es una de las áreas de la evaluación estadística más importantes, y se va a centrar en obtener o sacar conclusiones con respecto a una hipótesis relevante para el estudio. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en un proceso químico en donde se pueden aplicar dos temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2, en la cual los químicos van a argumentar que con la temperatura 1 la reacción tendrá mayor rendimiento. Entonces, al poder uno confirmar esta hipótesis que se va a tener, o sea, en este caso que la temperatura 1 va a proporcionar un mayor rendimiento para nuestro proceso químico, todo esto realizado es la prueba de hipótesis, en donde se logró identificar que lo predicho o lo que se estimaba era correcto. O por el contrario, si al final la hipótesis que se tenía termina siendo errónea, igual se puede decir que es una prueba de hipótesis, ya que es algo que se está probando como tal. Bueno, para concluir con este bloque, podemos afirmar que para el campo de la ingeniería y la ingeniería de materiales, la evaluación estadística va a ser de vital importancia para diversas aplicaciones y procesos que se vayan a realizar. Y aquí presentaré uno de los ejemplos específicos que van a resaltar la importancia de la evaluación estadística en esta área. ¿Cuál sería el control de calidad en la producción de materiales compuestos? Por ejemplo, en la fabricación de materiales compuestos como fibras de carbono reforzadas con polímeros, se van a recopilar datos sobre las propiedades mecánicas de las muestras. La evaluación estadística de estos datos va a ser esencial para poder nosotros garantizar que estos materiales cumplan con las especificaciones de resistencia y de rigidez. También se van a utilizar las pruebas de hipótesis y los análisis de varianza para evaluar cuál es la influencia de diferentes variables de proceso en las propiedades del material. A grandes rasgos, la evaluación estadística es un proceso integral que va a involucrar la recopilación de datos, el análisis, la inferencia, la interpretación y la comunicación de datos. Y esta metodología va a ser esencial para la toma de decisiones en diversos campos para poder nosotros garantizar qué tanta es la confiabilidad que vamos a tener a partir de nuestros resultados, y con esto vamos a poder respaldar decisiones que
estén relacionadas con proyectos de diseño, construcción, así mismo como de seguridad. Y la estadística es una herramienta muy poderosa que vamos a utilizarla en la toma de decisiones informadas en entornos donde la precisión y la confiabilidad son esenciales. Obtención y preparación de muestras. A continuación se detallará la obtención de las muestras cerámicas. Los encargados de este apartado son Helen Salvatierra Poma y mi persona Luis Alberto Bancoyana. A continuación se aprecian los tres tipos de cerámicas: una cerámica de bajo tránsito, cerámica de alto tránsito y lo que es el porcelanato, cada uno con sus respectivas medidas y con su respectivo precio unitario para que posteriormente se hagan los cortes. El procedimiento que se sigue para realizar los cortes siguientes, tomando en cuenta los materiales que se utilizaron para realizar el corte, tales como una cortadora cerámica marca Torrex, modelo Tor 600, las gafas de seguridad, una regla, guantes de seguridad y en este caso plumón o ya sea un marcador. El procedimiento que se sigue para realizar los cortes son los siguientes. Como primer paso se debe medir con una regla y marcar con un lápiz a una longitud de 3 por 10 centímetros en la mayólica. Posteriormente colocar la mayólica sobre una superficie plana y firme y antes de cortar se debe utilizar las EPPs de seguridad tales como las gafas de seguridad y también los guantes de seguridad para evitar posibles daños. Como cuarto paso se debe sostener el cortador con la mano dominante y posteriormente colocar la rueda del corte del cortador en la marca que hicimos en la mayólica. Posteriormente aplicar una presión constante y firme hacia abajo mientras hacemos un corte recto. Y de esta manera hacemos los tres cortes, ¿no? En este caso vamos a presentar lo que son los resultados de corte para cada tipo de cerámica: cerámica bajo tránsito, cerámica de alto tránsito y también lo que es para el porcelanato. A continuación se va a detallar lo que es la composición, las propiedades y también el uso de las cerámicas. En este caso pasamos a la cerámica de bajo tránsito. La cerámica de bajo tránsito está compuesta básicamente por arcilla, feldespato, cuarzo y sílice. Y sus propiedades que resaltan son más, es que es fácil de limpiar, tiene una resistencia química y también tiene una baja soporte de carga y también una poca resistencia al desgaste. Este tipo de cerámica mayormente su uso se basa en el revestimiento de paredes, en mosaicos decorativos, diseño de interiores, paredes de duchas o bañeras. A continuación, se puede apreciar lo que es la ficha técnica de este tipo de cerámica, en la cual la cerámica de bajo tránsito generalmente tiene una clasificación de PI de 1 a 2. Pasamos lo que es a la cerámica de alto tránsito. La cerámica de alto tránsito básicamente está compuesta por lo que es la arcilla, el feldespato y el cuarzo, y sus propiedades que más resaltan son la durabilidad, la resistencia al impacto, la resistencia a las manchas, también la impermeabilidad. Y básicamente en este apartado también se detalla lo que son las especificaciones técnicas. Y básicamente su uso de este tipo de cerámica de alto tránsito se basa en lo que es en las zonas de áreas comerciales, en las áreas industriales, en espacios públicos, en baños, ya sea baños públicos o también cocinas comerciales, mayormente en zonas que tienen alto tráfico. A continuación se puede mostrar lo que es la ficha técnica de este tipo de cerámica de alto tránsito y también considerar que la cerámica de alto tránsito generalmente tiene una calificación de PI de 4 a 5. Y finalmente pasamos a lo que es el porcelanato y en la cual se va a detallar la composición, las propiedades y también las especificaciones técnicas. En este caso el porcelanato básicamente está compuesto por arcilla fina o también el caolín, el feldespato y el sílice. Y también sus propiedades son que tiene una dureza y también una resistencia al desgaste, ¿no? También la resistencia a las manchas, resistencia a la humedad, resistencia al calor y al juego. Y también aquí se puede apreciar lo que son sus especificaciones técnicas. Y básicamente el porcelanato, su uso se basa en lo que son los pisos interiores, en el revestimiento de paredes, en las baldosas de baño y duchas, en las encimeras y mesas y también puede ser en los pasillos y áreas de tránsito en edificios públicos. Y también vamos a detallar lo que es la ficha técnica del porcelanato, tal como se puede apreciar lo que es en la imagen, y también mencionar que el porcelanato generalmente tiene una clasificación PI de 4 y 5. Fabricación de circuitos electrónicos en baquelita. Objetivo: realizar el proceso de fabricación de circuitos electrónicos en placas de baquelita para la producción de 6 muestras con el propósito de garantizar la calidad y precisión de los circuitos electrónicos. Materiales e instrumentos. Para el proceso de fabricación de circuitos fueron necesarios los siguientes materiales y equipos: baquelita, papel Canson, ácido férrico, plancha, marcadores indelebles, lija de agua y multímetro. Preparación del cobre. Para comenzar, el proceso inicia con la preparación cuidadosa del cobre en la placa de baquelita. Esto es esencial para asegurar que la tinta se adhiera correctamente. Utilizamos una esponja suave y alcohol para limpiar la superficie de cobre y eliminar cualquier residuo de grasa o suciedad. En la etapa de impresión de diseño, reproducimos el diseño del circuito en papel Canson. Este diseño será la plantilla que transferiremos a la baquelita.
Para obtener múltiples copias idénticas, imprimimos 6 copias del diseño en papel Canson usando una impresora láser. En la etapa de transferencia de tinta a la baquelita, esta se realiza mediante un proceso de planchado, conocido como impresión por termotransferencia. Para ello, colocamos la baquelita y el papel de impresión juntos y aplicamos calor y presión con una plancha para que la tinta se adhiera al cobre. En la etapa de eliminación de papel Canson y corrección de imperfecciones, tras la transferencia, retiramos con cuidado el papel Canson y nos aseguramos de eliminar cualquier residuo para evitar problemas futuros. También corregimos cualquier imperfección en la impresión utilizando un marcador permanente. Esto resulta crucial para garantizar que el circuito esté completo y libre de errores. Ataque químico. Luego sumergimos la baquelita en una solución de ácido férrico durante 10 minutos, pero es importante destacar que eso requiere precauciones de seguridad como el uso de guantes. El ácido férrico reacciona selectivamente con el cobre expuesto, lo que crea un patrón definitivo del circuito. Secado, eliminación de residuos y verificación. Secamos cuidadosamente la baquelita y eliminamos los residuos siguiendo pautas de seguridad. Finalmente, verificamos la continuidad del circuito con un multímetro para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Conclusiones. En resumen, la fabricación de circuitos electrónicos de baquelita es un proceso técnico y detallado que requiere habilidad y precisión. Cada paso es esencial para garantizar un circuito de alta calidad que cumple con los estándares de la industria electrónica y la ingeniería. 3.3 Muestras conductoras. El objetivo principal es preparar y obtener soluciones iónicas con propiedades conductoras de electricidad. Ahora, para ello elegimos dos sales, la sal de mesa a un precio de $1,90 y el bicarbonato $2,50. Para ello, en el bicarbonato, en el frasco, no se observan otros componentes, por lo tanto, asumimos una composición del 100% de bicarbonato y una pureza pura. En caso contrario, en la sal de mesa, sí observamos 4 componentes, por lo tanto, no es una composición pura y también que por 2.5 gramos de esta sal aporta 1 gramo de sodio, por lo tanto, tampoco es una pureza pura ni una composición completa, ¿no? Ahora, para la preparación de las soluciones, primero vamos a hallar la cantidad de masa en la que la sal se satura al preparar 20 mililitros de la solución. Vamos a tener en cuenta la solubilidad. En el caso de la sal común es 317 gramos por 1000 mililitros de agua. Y del bicarbonato es 8.7 gramos por 100 mililitros. Esta información es extraída de los MSDs de las sustancias, como se muestra en las imágenes. Ahora hacemos un factor de conversión para las sales, que por 317 gramos de la sal de mesa se van a disolver por completo en 1000 mililitros de agua. Nosotros solamente requerimos 20 mililitros, por lo tanto, hallamos que vamos a requerir 6.34 gramos de la sal de mesa. Ahora, lo mismo hacemos para el bicarbonato, que por 8.7 gramos de bicarbonato se van a disolver por completo en 100 mililitros de agua. Requerimos solamente 20. Hacemos el factor de conversión y que por 20 mililitros se van a disolver 1.7 gramos del soluto, que es bicarbonato. Ahora, si nosotros agregamos valores mayores a los que hallamos, alcanzamos la sobresaturación, lo cual no nos conviene porque no se van a disolver por completo en la solución que vamos a preparar de 20 mililitros. Así que ahora vamos a elegir por conveniencia 3 valores de la sal de mesa y para el bicarbonato. Vamos a preparar en total 6 muestras. Para ello vamos a primero sacar los valores de concentración que vamos a obtener en las soluciones. Para ello vamos a utilizar lo que es el porcentaje en masa, que viene a ser igual a la masa del soluto que ya hallamos anteriormente con los factores de conversión y va a ser entre la masa de la solución por 100% para que esté en porcentaje. Ahora, ¿cuál es la masa de la solución? Estamos preparando 20 mililitros de agua. Eso viene a ser nuestro volumen de la solución, pero como es agua, sabemos que por 1 mililitro de agua es igual a 1 gramo de agua. Por lo tanto, nuestra masa de la solución viene a ser 20 gramos de agua. Ahora, aplicando la fórmula, vamos a obtener los valores de concentración de la sal de mesa y del bicarbonato. Esos resultados los resumimos en la tabla, que para la primera muestra de la sal de mesa vamos a obtenerla a un 1% porcentaje de masa, para la segunda muestra al 10%, para la tercera al 20%. Ahora, para el bicarbonato, en la primera muestra al 2%, en la segunda al 5% y en la tercera al 8%. Esos porcentajes son porcentaje en masa. A continuación, luego de preparar las soluciones, vamos a someterlas a agitación constante en un determinado tiempo para que se disuelvan por completo.
Observamos aquí que mientras era mayor el valor de concentración, se requirió de más tiempo para que ocurra la disolución por completo, tanto para la sal de mesa y para el bicarbonato. Ahora, esta diferencia de tiempos se da con un propósito de mejorar la homogeneidad de la mezcla y garantizar la distribución uniforme en la solución, para optimizar la solubilidad de la sal en la solución. Posteriormente a ello, utilizamos un multímetro para ver la conducción de la electricidad y también el papel indicador de pH para determinar el nivel de pH en el que se encontraba. Como observamos en esta tabla que se elaboró en Excel, sabemos que para las 6 muestras que trabajamos, el volumen se mantiene constante. Las masas sí no, por lo que hallamos anteriormente, que eso dependía para hallar los valores de concentración que están en porcentaje en peso. Y bueno, determinamos también que las 6 muestras sí conducen electricidad y los niveles de pH sí varían dependiendo de varios factores. Ahora, esas soluciones sí conducen electricidad, debido a que contienen compuestos iónicos como la sal y el bicarbonato, que se separan en iones cargados cuando se disuelven en agua. Estos iones son capaces de moverse, lo que les permite llevar una corriente eléctrica. Y el nivel de pH para el agua con sal es de 7, es neutro. En cambio, en el bicarbonato, como es una base débil, debe ser mayor a 7. En nuestro caso, resultó ser 8. Ahora es importante tener en cuenta que el pH varía dependiendo de la concentración de la solución y otros factores ambientales, como se mencionó anteriormente. Ahora, para el procedimiento, hacemos uso de los diagramas de flujo para el mejor entendimiento, pero también vamos a mostrar lo que son las imágenes que tomamos. Como primera imagen, hacemos la medición de los pesos en la balanza analítica, luego colocamos la pastilla magnética para así traspasarlo al agitador magnético y que ocurra una agitación magnética en constante en un determinado tiempo, como también se mostró anteriormente. Luego sacamos ese vasito para usar el multímetro y así ver si el número que cambiaba en la pantalla, si cambiaba el número, era porque sí conducía electricidad. Y entonces, hasta ese momento, ya cumplíamos con el objetivo de nuestro experimento. Luego, con el papel indicador medimos lo que es el nivel de pH, ya para finalmente guardar las muestras en esos frasquitos que se muestran en la pantalla. Ahora, al finalizar la obtención de las soluciones iónicas, se conservan las muestras en un recipiente, con su respectivo rotulado de las concentraciones y de las sustancias, como se muestran en las imágenes. Eso es para que se haga uso en el siguiente grupo que tenía que usar esos frascos en sus experimentos. Ahora, conclusiones. Los cálculos realizados aseguran calcular con precisión la cantidad de soluto necesaria, evitando la formación de precipitados. Esto es una sobresaturación que no deberíamos tener en nuestro experimento. Ahora, también que ambas soluciones sí demostraron ser conductoras de electricidad, o sea, sí cumplía con nuestro objetivo principal. Y como recomendación teníamos que se debe verificar que los componentes de las sales que compramos sean solubles en agua para que se disuelva por completo. Gracias. Vamos a continuar con la exposición del punto número 4 de la presentación, el cual trata de los ensayos. Los ensayos mecánicos fueron realizados por Calcín Upiricha Timi, Buleje Chuco Johan Javier, Carvajal Coragua Diego y mi persona Fiorella Arizaca. Las baldosas cerámicas, tales como el porcelanato, es un tipo de baldosa cerámica muy popular en la construcción y diseño de interiores debido a su alta resistencia y durabilidad. Existen diferentes tipos de porcelanato según su grado de tránsito. El porcelanato de bajo tránsito es ideal para áreas de menos uso, mientras que el de alto tránsito está diseñado para resistir el desgaste causado por el tráfico constante. Ambos son ampliamente utilizados en diversos espacios, desde residenciales hasta comerciales. Hemos podido adjuntar una imagen de las 3 cerámicas, las cuales van a ser utilizadas en este ensayo. Respecto al procedimiento, contamos con la obtención de las probetas, es decir, de las baldosas cerámicas. El proceso comienza con la obtención de las probetas ya cortadas con las dimensiones de base de 3 por 10 centímetros. El espesor se mantiene tal cual se compra en la baldosa. Y hemos llegado a representar los 3 tipos de baldosa que hemos podido utilizar en este ensayo. El porcelanato, el cual se ha representado con 2 comillas, el de bajo tránsito se ha representado con 1 comilla y el de alto tránsito se ha representado sin comillas. Como paso número 2, contamos con ajustar la separación de las puntas inferiores con el calibrador S8710 de tal forma que estén equidistantes con la punta superior. Hemos podido anexar en este extremo las mediciones de la máquina, donde hemos determinado el diámetro en la derecha y el diámetro en la izquierda para futuros cálculos. El punto número 3 trata de las mediciones con el Merdier de cada probeta, es decir, de cada baldosa utilizada en el experimento. Se han realizado mediciones de cada una de las baldosas cerámicas, ya que al momento de cortarlas varía un poco sus dimensiones y también en el espesor. Es decir, para tener cálculos precisos, nosotros contamos con las mediciones precisas de cada baldosa. Es por ello que se realiza este paso. Luego de realizar las mediciones en el laboratorio, se obtuvieron los siguientes datos.
divididos en 3 tablas. Primero tenemos la tabla número 1, la cual es con el porcelanato, a la cual le pusimos una marca de 2 comillas para poder diferenciarlo del resto. Como ven aquí, hicimos un total de 10 pruebas con 10 muestras y obtuvimos los valores de largo, ancho y espesor, y cómo fueron variando estos valores conforme el tiempo. Ahora pasamos a la tabla número 2, la cual es la de alto tránsito. A esta no le pusimos ninguna comilla. También tenemos un total de 10 muestras y aquí podemos ver cómo fueron variando los valores conforme el tiempo. Y por último tenemos la de bajo tránsito, a la cual le pusimos una comilla. También tuvimos un total de 10 muestras y 10 pruebas. Sin embargo, en este caso tuvimos una observación, la cual es que se hizo muy rápido y se obtuvo 150 newtons en la primera parte del experimento. Pero las consecuencias de esto serán explicadas más adelante. Ahora, luego de calcular la distancia entre las puntas inferiores de la máquina, procedemos a colocar la probeta sobre estas. Y con esto ya vamos a empezar con la prueba de fricción. Acá tenemos una imagen como mi compañero estuvo colocando las probetas. Y luego ya puestas las probetas, procedemos a empezar con el experimento, la cual se trata en coger la manivela y empezarla a girar en sentido antihorario, lentamente, hasta llegar a un estado de rotura. Esto nos permitirá obtener una toma de datos mucho más clara y precisa. Y aquí tenemos una imagen de cómo se fue empezando con el experimento. Ahora, mediante el programa Pasco Capstone pudimos realizar la toma de datos y realizar los cálculos permanentes. Aquí tenemos una imagen de cómo se realizaron los cálculos y luego toda esta data la guardamos en la respectiva carpeta. Ahora, para este punto del gráfico de cada material con los datos obtenidos, nosotros nos ayudamos de MATLAB para poder obtener esta gráfica. Lo que buscamos con esta gráfica es obtener la fuerza máxima y la variación de posición. Esto nos va a servir para hallar la resistencia a la flexión del material y el módulo de flexión del material. Como se puede observar, en este caso, en la prueba 1 de porcelanato, una gráfica de fuerza versus posición. La fuerza máxima que tiene este material que resiste este material es de 634 newtons antes de que sufra la ruptura. Ahora, después de sufrir la ruptura, la fuerza va a disminuir drásticamente, ¿no? Segundo, esta es la prueba uno del bajo tránsito. Como se puede observar, la fuerza máxima que aguanta este material es de 212. Por último, está la prueba última de alto tránsito y la fuerza máxima que resiste este material es de 370. Bueno, vamos a calcular la resistencia a la flexión y modo de flexión a partir de los datos obtenidos en el laboratorio. Para esto vamos a requerir de las siguientes ecuaciones que se pueden observar ahí. Tenemos ahí la ecuación de la resistencia a la flexión, el modo de la flexión y el momento de área de inercia, ¿no? Y bueno, primero vamos a resolver de lo que es del porcelanato, ¿no? Y donde L es la separación entre los puntos de apoyo. Ya tenemos de dato de que es igual a 76.46 milímetros. Se obtuvo de la máquina, ¿no? Restando lo que es el derecho menos el izquierdo, ¿no? Y por lo tanto aquí tenemos los datos de la muestra, ¿no? Ya sea el largo, el ancho y el espesor, que están en unidades de milímetros. Por lo tanto, para poder reemplazar a la fórmula de la resistencia a la flexión y modo de flexión, pues necesitamos todos esos datos, ¿no? Por lo tanto, que nos da estos valores, ¿no? Al momento de reemplazarlo. Lo hemos hecho en el Excel para que así nos sea más rápido de poder resolver los cálculos. Y lo que es en la fuerza que nos da en newtons y lo que es la variación de X, esto ya nos da el programa se llama Pasco, que lo hemos usado en el laboratorio. Y lo mismo es que se aplica para el bajo tránsito, que tiene su modo de flexión y su resistencia de flexión. Y también para el alto tránsito, como se puede apreciar aquí, tenemos su modo de flexión y resistencia de flexión, donde podemos observar de que el porcelanato tiene mayor resistencia a la flexión. Bueno, para finalizar, vamos a dar a conocer las conclusiones a las cuales hemos llegado con los ensayos mecánicos. A partir de este proceso se han obtenido los siguientes hallazgos y conclusiones. En conclusión, este análisis revela que las baldosas cerámicas presentan diferentes niveles de resistencia a la flexión, lo cual puede influir en su idoneidad para diferentes aplicaciones. Además, se destaca la importancia de considerar tanto las propiedades mecánicas como las dimensiones de las baldosas al seleccionar el tipo adecuado para cada proyecto. Los gráficos añadidos en este informe proporcionan una representación visual y clara de los resultados obtenidos, mejorando así la comprensión de los mismos. Además, se realizó un análisis detallado de las pruebas de flexión, registrando el momento exacto en que cada probeta se rompió. Estos datos son esenciales para calcular el módulo de flexión y la resistencia a la fricción de cada tipo de baldosa.
Respecto a las recomendaciones brindadas, se realizan dos recomendaciones. La selección adecuada. La elección del tipo de baldosa cerámica debe basarse en su resistencia a la flexión y su idoneidad para la aplicación prevista. Por lo tanto, es importante considerar la resistencia a la flexión al seleccionar baldosas cerámicas para proyectos específicos. Respecto a la evaluación continua, se sugiere que se realicen pruebas de ensayo mecánico de forma periódica para evaluar la calidad y la consistencia de las baldosas cerámicas que se utilizan en proyectos. Bueno, en esta oportunidad el grupo 4.2 va a presentar los ensayos eléctricos, en el cual están los siguientes alumnos: Ariana Castro, Jean-Pierre Martínez, Diego Ramírez, Doménica Salazar, Evelyn Sarmiento y por último el que les habla, Mauricio Chapoñón. Para realizar estos diferentes ensayos hemos utilizado implemento del laboratorio, en el cual está el multímetro Cayley, la fuente de alimentación ajustable Cayley, los cables eléctricos de conexión con punta o de cocodrilo y por último la resistencia de 10.000 ohmios. También hemos utilizado materiales previamente hechos por los anteriores grupos, como las 6 baquelitas que se hicieron y también las 6 soluciones, tanto 3 de cloruro de sodio y 3 de bicarbonato de sodio. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el primer experimento. El primer experimento más que todo fue para realizar si nuestras baquelitas tenían resistividad. Lo primero que hicimos fue marcar el lado derecho e izquierdo con un plumón indeleble. Posteriormente hicimos bolitas de aluminio para que los cocodrilos tuvieran un mayor agarre. Y como pueden ver en el siguiente video, así es como se llegaron a medir. Y se puede ver el multímetro, el cual está recibiendo todas las señales de resistividad de nuestra baquelita. Bueno, a continuación, después de esto, hicimos lo que es el experimento 2. El experimento 2, como se puede observar nuestro circuito que nosotros hicimos, más que todos es muy parecido al experimento 1, pero lo que acá vamos a ver es un circuito ya cerrado. Este circuito va a ser cerrado gracias a las diferentes soluciones que nosotros hemos obtenido. Primero hicimos lo que son las soluciones de bicarbonato de sodio y posteriormente hicimos las soluciones que eran de cloruro de sodio. Nosotros al cerrar este circuito nos va a dar, vamos a poder ver en el multímetro cuál es toda la resistividad que tiene este circuito. Para el experimento 3 se procede a armar un circuito en la cual será alimentado con un voltaje variable de 0 a 5 voltios. Esto se debe o esto se va a poder realizar debido a la fuente configurable que se obtiene en el laboratorio. Para este circuito, aparte de la fuente de alimentación, también se usa una resistencia de 10 kiloohmios y el circuito funciona como se puede apreciar en la imagen de acá, que es la fuente de alimentación, la resistencia de 10 kiloohmios y como un switch que sería como un circuito abierto, ¿no? En este caso, la gota de la solución iónica representa el switch. Al colocar la gota de la solución iónica, se cierra el circuito, como se ve en el segundo esquema, ¿no? Tenemos la fuente de alimentación de 0 a 5 voltios variable, tenemos la resistencia de 10 kiloohmios y también tenemos el circuito cerrado ya con la gota iónica, ¿no? Cerrando el circuito. Cabe resaltar que para esta experiencia se configura, ¿no? De 0 a 5 voltios el voltaje y se realiza por 1 minuto. Esta experiencia se va a realizar 4 veces por cada baquelita. A continuación procedo a mostrar un video en el cual se ve el procedimiento de cómo se echa la gota, ¿no? De la solución iónica previamente haber calibrado o previamente haber configurado, ¿no? La tensión variable. Como se puede apreciar en el video, la tensión va variando, ¿no? De 0 a 5 voltios durante 1 minuto cuando la solución iónica ya cerró el circuito. Para el experimento 4 se procede a utilizar un voltaje constante, ¿no? En este caso de 5 voltios. Igualmente se sigue usando la resistencia de 10 kiloohmios y en este caso el esquema eléctrico-electrónico se presenta como un circuito cerrado. Esto se debe a que la solución iónica, la gota de la solución iónica ya está cerrando el circuito. Cabe mencionar también que en este caso vamos a hacer dos mediciones, lo que es la tensión, ¿no? El voltaje que se mide en paralelo y la corriente que se mide en serie, como se puede apreciar en el esquema. A continuación también se puede apreciar el circuito que se desarrolló en el laboratorio, las conexiones, ya sea con los multímetros, uno que va a medir voltaje, el otro que va a medir corriente, y con la fuente de alimentación, que en este caso va a ser constante de 5 voltios. Esto se va a realizar para todas las baquelitas. A continuación procedo a mostrar un video en el cual se puede ver, ¿no? Cómo se coloca, cómo se echa, ¿no? La gota de la solución iónica, cerrando el circuito y con una tensión, un voltaje constante de 5 voltios para esta experiencia. A continuación se procede a explicar el software que se usó para la depuración de datos.
El software que se usó es el software Origin Pro. Este software nos va a permitir analizar y eliminar datos que no nos favorezcan en la investigación, unos datos atípicos, para posteriormente, con la ayuda de este mismo software, poder analizar las gráficas de los datos ya limpios, como es en el caso del cloruro de sodio al 1%. La primera experiencia, como se mencionó, se mide la resistencia de la baquelita para un circuito abierto. En la experiencia 2, en el experimento 2, se mide la resistencia en ohmios, pero cuando la solución iónica ya está cerrando el circuito. Por eso se puede apreciar cómo vemos un crecimiento, ¿no? Con respecto al tiempo. Lo mismo pasa con el cloruro de sodio al 10%. Como se mencionó anteriormente, en el experimento 1 se mide la resistencia en la baquelita cuando el circuito está abierto. En el caso del experimento 3, se mencionó que se utiliza un voltaje creciente, en este caso de 0,5 voltios, y se puede apreciar cómo en la gráfica va aumentando el voltaje y también vemos cómo se va comportando la corriente con respecto, ¿no?, a los valores obtenidos. Lo mismo pasa con el cloruro de sodio al 30%, ¿no? Vemos el comportamiento del voltaje con la corriente con respecto al tiempo, cómo va aumentando de 0 a 5 voltios, ¿no? En la primera subida. Lo mismo pasa con el experimento 4. En el experimento 4 se tiene una gráfica de corriente versus el tiempo, en la cual se utiliza un voltaje constante de 5 voltios. En el caso del bicarbonato de sodio, también en el experimento 4, ¿no?, se puede apreciar cómo va aumentando, ¿no? Cómo tenemos una gráfica creciente, y con el experimento 2, cómo aumenta la resistencia con respecto al tiempo cuando el circuito ya está cerrado. En las observaciones en la realización de este laboratorio, se halló que una baquelita estuvo defectuosa. Se observó que la baquelita en ciertas partes tiene un aspecto rayado o dañado, por lo que dificultó la toma de datos. En la segunda hubo un hueco en una de las baquelitas, un huequito en el lado izquierdo, y ese hueco pudo significar que la corriente eléctrica se disipara a través del aire en lugar de seguir por la baquelita, lo que podría influir en los resultados de la conductividad. Por último, salió una pequeña conducción de corriente en una de las baquelitas y también nos pudo haber dificultado la toma de datos. Análisis de resultados para ensayos mecánicos. Los encargados son Marco Antonio, Eduardo Javier, quien les habla, y Yalin Joel. Pasando con la demostración de las ecuaciones empleadas, como primer punto, la demostración del momento de inercia, definido como nuestro segundo momento de área, está definido como la suma de cada diferencial multiplicado por el eje al cuadrado, donde la diferencial de área es igual a la diferencial de x por la diferencial de y, ¿no? Tenemos esta doble integral, donde está ya representado, y vamos a definir nuestros sistemas de referencia y límites de integración. Una vez que ya lo tenemos definido, vamos a resolver la integral doble y nos va a quedar este momento de inercia con su respectiva unidad, que es metro por metro cúbico. Para la demostración de la resistencia de flexión, el esfuerzo de flexión está dado por el momento flector calculado multiplicado por la distancia del eje neutro dividido con el momento de inercia previamente analizado y calculado. Tenemos como el momento flector va a estar representado como la carga de fractura por la longitud entre dos puntos externos, dividido entre 4. Y el momento de inercia que anteriormente hemos calculado. Lo reemplazamos acá en la relación y vamos a tener esta fórmula que nos va a ayudar para calcular la resistencia de flexión de un material, donde B es el ancho del espécimen y H es el grosor del espécimen. Para la demostración del módulo de flexión, vamos a establecer, en este caso, una relación tanto entre el esfuerzo máximo y el módulo de flexión, mediante la ley de Hooke, previamente estudiada en el curso. Tenemos los valores de cada uno, tenemos los valores del esfuerzo máximo previamente calculado, lo vamos a reemplazar, ¿no?, en esta relación, y vamos a tener esta fórmula que nos va a ayudar para calcular el módulo de flexión de un material, donde este símbolo, que parece una serpiente, significa la deflexión de la vía cuando se le aplica una fuerza F. Mi nombre es Marco Antonio. Pasaremos con el análisis gráfico de los ensayos mecánicos. Las gráficas son obtenidas mediante el uso de software de MATLAB, uno de los softwares más utilizados en ingeniería. La primera gráfica es de fuerza contra deflexión. Mediante la gráfica se puede interpretar: el material más resistente es el que posee el punto de rotura más alto. En este caso vendría a ser el material de porcelanato. El material que se quiebra más rápido es la cerámica de bajo tránsito. Esto sucede porque la cerámica de bajo tránsito, al momento de aplicarle una fuerza de 230 newtons, tiende a alcanzar su rotura, a comparación del porcelanato y la cerámica de alto tránsito, que requiere una mayor fuerza para alcanzar su rotura. De la siguiente gráfica, es una gráfica una de las más importantes que les podemos presentar, que vendría a ser resistencia a la flexión contra deformación a la flexión. Mediante la gráfica se puede llegar a obtener información valiosa del material, como el módulo de resistencia a la flexión para cada material mediante la pendiente de cada material,
la resiliencia de cada material mediante el método de integración o el área bajo la curva de cada material con la finalidad de obtener cuál material alcanza más energía antes de alcanzar su rotura. En este caso, la resiliencia del porcelanato es mayor que de la de alto tránsito y la de bajo tránsito. La obtención de la resistencia a la fricción máxima de cada material. Y por último, poder afirmar que la cerámica es un material frágil, puesto que no posee una deformación plástica. Mi nombre es Harlan Joel. Pasamos con la comparación de resultados con los indicados por el proveedor. Bueno, tenemos unos datos obtenidos de manera experimental y otros proporcionados por el proveedor. Los proveedores son dos, Selima e Interceramic. Podemos observar que los resultados de la cerámica de porcelanato y de alto tránsito son muy aproximados a los del proveedor. Por otro lado, los resultados de la cerámica de bajo tránsito son muy distintos porque se usó información de otro material clasificado como bajo tránsito. Es decir, el material no es el mismo material. Siguiente, tenemos la comparación de los resultados con la literatura. Como podemos observar, tenemos la literatura se refiere a los datos obtenidos de una fuente de Google académico. En este caso, como podemos observar, los valores obtenidos mediante los datos recopilados en el laboratorio son muy similares a los obtenidos de la literatura para el porcelanato y la cerámica de alto tránsito. Pero existe una diferencia para la cerámica de bajo tránsito que tiene una resistencia a la flexión mayor según los datos del laboratorio. Esto se debe porque no estamos hablando del mismo material, sino que uno se encuentra clasificado como cerámica de bajo tránsito. Las fuentes fueron obtenidas de un artículo de el comportamiento mecánico de cerámicos sometidos a flexión de los ingenieros Pérez, Ruiz y Sánchez. Posibles fuentes de error. Al realizar el análisis a los datos obtenidos del material de porcelanato, obtenemos una resistencia a la fricción de 41 megapascales en una muestra. Este resultado oscila en un rango muy mayor a los resultados promedio que se obtiene que es de 28 a 35 megapascales. Este error puede deberse por distintos factores, como por ejemplo el error en la medición del espesor de la probeta, la variación de la velocidad de la punta superior por ser controlada manualmente, mala colocación de la probeta sobre el equipo de flexión, ausencia de un equipo para la detección de grietas internas. Siguiente, de los errores ya mencionados, también podemos hacer una sugerencia para la obtención de mejores resultados, como por ejemplo, el control de la velocidad de una punta superior a cargo del equipo, más no de manera virtual, o sea que ya se incorpora el equipo. También el lector de las grietas internas. Las grietas internas pueden causar una rotura prematura de la probeta y contar con información del material por parte del proveedor para realizar comparaciones. Por lo menos contar con una información que nos brinde el proveedor de un material propiamente para realizar comparaciones y ver que estos resultados son aproximados. Con esto, poder dar avalo a los demás materiales puestos a prueba. Por último, centrar la probeta. La probeta debe estar centrada para evitar errores en la medición. No debe estar ni a la izquierda ni a la derecha. Debe estar centrada como lo señalamos en el último ejemplo. En la parte de lo que son fuentes de error encontramos tres. La calibración de la fuente de poder. Una fuente de poder con el tiempo y con su uso se descalibra generalmente. Para ello primero tenemos que medir que ésta nos dé el voltaje que indica en su pantalla y el voltaje que queremos para que nuestro experimento tenga unos datos certeros. Luego también tenemos la deficiencia en las conexiones. En nuestro proyecto se trató de utilizar papel aluminio en las puntas de los cocodrilos para poder tener una obtención correcta de la corriente. Sin embargo, no es lo ideal porque hay cierta pérdida, mínima, pero hay cierta pérdida. Y luego también existen las imperfecciones en la baquelita. Como se puede apreciar en esta imagen de acá, hay imperfecciones en la baquelita que se generan tal vez en el proceso de lijado o si no en algún otro proceso, y para ello es tratar de buscar un proceso en el cual la baquelita no sufra tantas imperfecciones porque por ahí se puede disipar la corriente. Comparación de resultados. Conocimiento previo. Se utilizará la ley de Ohm y el coeficiente de difusión. En el experimento 1 se quiso ver la variación de las resistencias de las baquelitas respectivamente, dándonos como resultado estas gráficas. En el experimento 2 se quiso ver la resistencia neta de las baquelitas en conjunto con las mezclas iónicas ya puestas encima de ellas. Se ve que las resistencias están subiendo mientras que pasa el tiempo. Esto se debe al equilibrio térmico que se quiere hallar para que se tenga una resistencia constante. Con respecto al experimento 3, utilizaron voltajes constantes
de 5 voltios. Al comienzo se ve un crecimiento acelerado del índice de corriente. Esto se debe a que los electrones valencia de cada mezcla iónica se comienzan a difundir, provocando el paso de corriente eléctrica, que a su vez va a llegar hasta un cierto pico y va a comenzar a disminuir cada una de ellas, hasta llegar hasta una asíntota. Esto se debe a que al ya no haber más electrones de valencia, cuales se van a difundir, la resistencia de esta mezcla iónica va a aumentar y a su vez va a realizar que la corriente disminuya. En el experimento 4 se realizó una variación de voltaje de 0 a 5 voltios. Con respecto al bicarbonato de sodio se tiene un crecimiento progresivo, aunque resultando desde el segundo 41 aproximadamente hasta el segundo 86, una variación de la resistencia. Esto se debe a que la corriente eléctrica va a ser mayor hasta el voltaje, generando una menor resistencia. A su vez, se puede suponer que esta menor resistencia puede dar inicio a una difusión de electrones valencia, generando mayor corriente eléctrica. Ya después, pasado el minuto 86 aproximadamente, comienza a estabilizarse la corriente eléctrica y como consecuencia se puede decir que los electrones de valencia ya se difundieron. Acá se ve tanto la imagen del bicarbonato de sodio como el NaCl. Con respecto al NaCl, se puede ver que también tiene un crecimiento sucesivo, pero a su vez una resistencia casi no variable. Esto se debe a que cuando se realizó las pruebas con respecto al bicarbonato de sodio, la mezcla iónica se puso en medio de la baquelita, mientras que en caso del NaCl se puso casi cerca al medio de la baquelita. Como consecuencia se puede pensar que la mezcla iónica, al estar en medio, parte de los electrones valentes ya habrá pasado la baquelita, por ende la intensidad de corriente va a poder eh, empujar los electrones de valencia con mayor facilidad, dando como resultado una difusión más rápida a comparación del NaCl 30%, la cual va a tener una difusión más lenta. Como consecuencia, la resistencia se va a mantener constante. Método de caracterización. Multímetro. Se puede afirmar con confianza que ambas soluciones son buenos conductores eléctricos gracias al uso de esta herramienta. Multímetro Ketley. Se utilizó para medir la intensidad de corriente y la resistencia de la baquelita. Y evaluando, aunque se obtuvo la cantidad de datos necesarios, la calidad de los datos fue variable debido a las imperfecciones en la baquelita. Fuente de alimentación ajustable Ketley. La herramienta de alimentación del circuito es útil. Al evaluar se vio que no calibra adecuadamente, lo que afecta en la precisión de las mediciones. Por lo tanto, se recomienda contar con otra opción de fuente de alimentación para garantizar resultados precisos y confiables. Celda CCC de 4 terminales. Orsagos Meryuji Hibata. Este es un instrumento que no se utilizó, pero es valioso para medir la conductividad eléctrica de las soluciones, ofreciendo mediciones precisas del voltaje y permitiendo la variación de la corriente. Pero al evaluar se notó que se necesita precauciones para evitar el sobrecalentamiento de la solución durante la medición. Continuando con las sugerencias, primero serían las condiciones en las cuales se realiza el experimento. Para poder disminuir las interferencias o el ruido, se podría realizar en un ambiente mucho más cerrado o inclusive hermético. Segundo, utilizar herramientas como presión. Como se pudo observar anteriormente en el video, los materiales usados tienen o presentan ciertas imperfecciones a la hora de haber sido lijados. Para poder corregir esto, se pueden utilizar herramientas eléctricas. Tercero, la mejora en los componentes del circuito, ya sean como la fuente de poder o las resistencias usadas, pasando de una fuente de forma analógica a una fuente digital realizada en software.
y pasando de resistencia de cerámico simple a una resistencia de predicción que pueden presentar hasta un error o tolerancia de hasta un 1%. Y por último, verificar la concentración de las soluciones. Ya sea por usos anteriores o alteraciones en el ambiente, la concentración de estas soluciones puede variar, pasando de mayor a menor, alterando el producto en sí. Para corregir esto, se puede o se tiene que realizar las soluciones un poco antes de ya sea realizado el experimento.